Sintonía S, Misterios y Realidades con Roberto Hernán Corredor Bracho. Hola, sean bienvenidos a Sintonía S. El tema de hoy es sobre la religión de Alfarum. Alfarum ha sido una tierra antiguamente creada por maestros y dioses de la luz, entre lo general. Después de que muchos magos habían escrito la filosofía de los reyes, Alfarum fue creada por más de un siglo entre las sociedades. Entre la descripción de filosofía mágica, la religión de Alfarum, es decir, la religión de los altos, ha sido para crear un nuevo tipo de ideología entre lo espiritual y lo místico. A pesar de las religiones humanas como el cristianismo, el budismo y el judaísmo, la religión de Alfarum tiene también su propio maestro o también su propia creencia. Se cree que el maestro de Alfarum fue un antiguo alto llamado el Señor de las Reglas o el Señor y líder del punto comarcal. Alfarum creó entre siglos una religión sobre la espiritualidad y que entre muchos siglos después había creado una tierra teórica sobre la existencia de algunas frecuencias o algunas doctrinas en general. Entre este tema en Sintonía S explicaremos sobre cómo Alfarum había sido creado por antiguas reglas o leyes y cómo fue fundada la religión de Alfarum entre sus términos generales. Alfarum es una ciudad antigua que existió durante más de 1.000.000 de años y que había provenido de una antigua tierra llamada Torilea. La antigua tierra de Torilea fue antiguamente una tierra vasta por antiguas legiones de la oscuridad. Durante ese año o ese siglo, muchos torilianos escaparon del exilio de la oscuridad y se unieron a la religión de Alfarum para proceder de un antiguo doctrinismo entre la religión y la espiritualidad mística y mágica entre los templos. El templo de Alfarum, tal como habíamos explicado en el templo anterior, fue la espada y la regla para ajusticiar y decretar el orden sobre los reinos. Sin embargo, la religión de Alfarum es la misma que los altos habían creado tiempos atrás, cuando el mal había propagado su poder. Alfarum tiene una temática basada sobre sus antiguas filosofías y leyes. El primer decreto de Alfarum fue la construcción de un templo de luz, justamente después de que el templo o la torre de Dalgurak fuera construida. Pero el templo de Alfarum fue construido mucho después, antes de eso, cuando hace siglos habían llegado los caballeros de Tel y la proclamación de las minas de Kelvegen entre sus descritos. Entre sus descritos generales, las minas de Kelvegen pertenecían a los enanos. Antiguamente eso fue una leyenda traída por antiguas religiones o por antiguas razas nórdicas, ya que los enanos habían construido un templo sagrado sobre sus antiguas filosofías doctrinales. Alfarum construyó en general un pueblo y una ciudad descrita por más de un siglo. Alfarum fue también la sede de algunos maestros de la magia,
tales como el fundador y otros maestros más. Pero antes de todo, el fundador también creó la religión de los Alfuris o los Alfur o los Alfuritas o los dragones del cielo. Los dragones del cielo, también conocidos como caballeros